Muy buenos días, mis estimados alumnos. El día de hoy vamos a tener una clase muy divertida. Como ya ustedes están observando aquí en la pizarra, la clase del día de hoy es la fábula. Pero para poder empezar, vamos a definir qué es la fábula. A ver, la fábula dice es una narración fantasiosa donde los protagonistas son personas, animales, plantas, ¿no? Dice que la fábula es una narración fantasiosa. ¿Por qué decimos una narración fantasiosa? En las fábulas, ya que ustedes han leído una gran cantidad de fábulas, o sus mamitas también se los han leído cuando eran pequeños, ¿qué les decía? Que los animales hablan, ¿sí o no? ¿En nuestra realidad los animalitos hablan? No. En una fábula también puedes encontrar una piedra, tal vez hablando, emitiendo un sonido. Entonces, como nosotros podemos ver, por eso decimos que es una narración fantasiosa, imaginaria, donde, ya que ustedes lo han leído, los protagonistas casi siempre son los animales, ¿no? Son los animalitos que nosotros vamos a tener como protagonistas. También quiero que tú recuerdes que las fábulas siempre te dan una enseñanza. Te dan una enseñanza. Siempre las fábulas nos van a enseñar algo, ¿sí o no? Muy bien, ahora vamos antes de pasar a partes de la fábula, vamos a narrarles un poquito de una fábula que yo he leído, ¿no? Vamos a narrarlo. A ver, ¿qué dice? Había una vez una lámpara rebosante de aceite. Pero esa lámpara, como estaba rebosando de aceite, dice que brillaba y brillaba más y más, y decía que él brilla mejor que los astros que existen aquí en la planeta. ¿Qué más? Dice que un día, pues una ráfaga de viento pasó por ahí y lo apagó la luz de la lámpara. ¿Qué sucede ahí? Su dueño observó que la lámpara estaba apagada. Enseguida prendió a la lámpara. ¿Y sabes qué le dijo su dueño? Tú puedes brillar cuanto quieras, pero tú no te puedes compararte a un astro, ya que los astros no se eclipsan tan fácilmente. A ver, a partir de esta fábula, ¿cuál sería la moraleja que ustedes lo pueden deducir de esa fábula? Ya que hemos dicho que una fábula siempre te va a darte una enseñanza. Es por ello que se diferencia la fábula de los cuentos. La moraleja que nos enseña esta fábula es pues lo siguiente: si nosotros estamos en un buen tiempo, tal vez somos una persona reconocida, no por eso nosotros no debemos caminar tal vez con un ego muy elevado. Recuerda que un tiempo puedes caer de esa situación económica en la que tal vez te sientes ahora, ¿no? Entonces es por ello que nosotros debemos bajar un poquito nuestro ego y debemos ser unas personas comprensivas y ayudar, ser solidarios con nuestros prójimos, ¿no? Ahora, después de la narración y después de haberles hablado un poquito de la enseñanza, vamos a pasar a partes de la fábula. ¿Qué nos dice? Vamos a encontrar tres partes de la fábula, como ya ustedes están observando, ¿no? Inicio, nudo y desenlace.
En el inicio, ¿qué nos va a decir? El inicio es la parte donde aparecen los protagonistas principales. En esta parte del inicio, nosotros vamos a hablar un poco de los personajes, de quienes nosotros vamos a hablar en la fábula, ¿no? En el inicio. El nudo. A ver, ¿qué va a pasar en nudo? A ver, ¿qué nos dice? Es la parte donde nos narran los hechos más importantes. En el nudo se va a desarrollarse o nos van a narrar los hechos más importantes que van a suceder en la fábula. Gracias a esos acontecimientos, nosotros nos van a ayudar a deducir la enseñanza. Entonces, en la parte del nudo, nosotros vamos a deducir qué enseñanza nos va a dar esa fábula. En el desenlace, ¿qué te dice? Es la parte final. Es la parte final donde nos brinda la enseñanza. Si nosotros en el nudo vamos a deducir cuál es la enseñanza gracias a los hechos más importantes que acontecen, en el desenlace ya nos va a dar ya nos va a decir cuál es la enseñanza que nos enseñaba pues en la fábula. No se olviden, partes de la fábula tenemos tres partes: inicio, nudo y desenlace. Inicio es la parte donde los protagonistas principales van a aparecer. En el nudo, ¿qué va a pasar? Se narran los hechos más importantes que nos ayudarán a deducir la enseñanza. En el desenlace es la parte final de la fábula donde nos brindará pues la enseñanza, ¿no? Ahora nos toca trabajar a nosotros, ya que sabemos qué es una fábula, quiénes participan y qué nos da una fábula. También ya sabemos las partes. Ahora nos toca a nosotros trabajar un poquito, imaginarnos un poco más. A ver, vamos a hablar acerca de una creación de fábula. Ustedes habrán escuchado pues a su mamita, mamá, tal vez tu mamá no sabe cocinar, tal vez digamos un arroz con pollo. Es un ejemplo, sé que tu mamita sabe cocinar, ¿no? Entonces no sabe cocinar y no sabe cómo hacerlo, ¿sí o no? Entonces, para que pueda cocinar, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a irse al internet y va a buscar en Google, en un buscador, y va a decir, pues, cómo hacer un arroz con pollo, tal vez, ¿no? Entonces, le va a arrojar ahí los pasos y los ingredientes de cómo lo va a preparar. Muy bien. Entonces, en esta parte es igual. Son los mismos pasos que nosotros vamos a hacer. El primer paso que nosotros vamos a hacer para crear una fábula es elegir la lección. Si nosotros vamos a elegir la lección, quiere decir, ¿tú qué quieres enseñar a los receptores de tu fábula? ¿Qué les quieres enseñar a los protagonistas de tu fábula? Tal vez, miren, yo voy a poner un ejemplo. Yo les quiero enseñar a los protagonistas de mi fábula la solidaridad.
yo quiero hablar de eso en mi fábula, en mi narración de fábula. Yo quiero hablar de este tema. Ya lo he elegido. Ahora te toca a ti elegir cuál es tu tema, cuál es la lección que tú les quieres dar a tus protagonistas. Ahora, elige tus protagonistas. Si estamos hablando de protagonistas, vamos a decir, elige a tus personajes. Para mí, mis personajes van a ser, yo voy a tener como personaje principal a un zorrito, a un zorro que se va a llamarse pues Satuco. Muy bien. Después voy a tener a un pavo real. A un pavo real. ¿Ya? Ellos van a ser pues ayudantes del zorro. Ayudantes del zorro. Muy bien. También voy a tener un protagonista principal a una ovejita, a una oveja. Se va a llamarse Paquita. También pues voy a tener como protagonista a un gatito. A un gatito que se va a llamarse pues, a ver, ¿qué nombre quieren colocarle al gatito? A ver, ¿qué nombre puede tener? Que se llame señor, ¿cómo se llamaría? A ver, vamos a colocarlo, que se llame Carlos. Muy bien, ya tengo los protagonistas principales de mi fábula. Ahora ustedes tienen que hacer lo mismo, elegir quiénes van a ser sus protagonistas de su narración. A ver, inventa un tiempo y un lugar. A ver, el lugar donde van a acontecer los hechos va a ser en... Yo tengo un nombre específico, La Esmeralda. Se va a llamar ese sin lugar. Y un tiempo, pues, ¿en qué año? Ya que estamos pasando toda esta situación, que sea en el año 2020. ¿No? Porque estamos hablando de la solidaridad y en estos tiempos es muy importante este valor, ¿no? Ahora, el siguiente paso, describe a los personajes. A ver, vamos a describir a dos personajes. El primer personaje va a ser el zorro. El zorro, pues, va a ser una persona astuta. Va a ser astuto. ¿Qué más? Es el alcalde. Alcalde de... ¿Cómo se llamaba el lugar donde iban a suceder los acontecimientos? Esmeralda. Muy bien. El alcalde. ¿Qué más? A ver, gatito. El gato, Carlos, va a ser una persona dadivoso. O sea, va a ser una persona generoso. ¿Qué más? La oveja. La oveja Paquita va a ser una persona quien motiva, va a ser el líder. Líder de los opresores. Muy bien, desarrolle el trama. A ver, cuando vamos a hablar desarrolle el trama, vamos a hablar qué hecho o acontecimiento se tiene que desarrollar para que tú puedas dar esta enseñanza. Por ejemplo, uno de los acontecimientos que va a pasar en mi narración de fábula va a ser lo siguiente. A ver, que el señor Satuco va a perder su poder, pierde su poder. Este es uno de los acontecimientos importantes. ¿Qué más? ¿Cómo se llamaba nuestro gatito? Carlos. Carlos ayuda a la población
a la población a superar el crisis. Muy bien, para mí esos van a ser los dos hechos muy importantes para que pueda desarrollarse esta lección que yo quiero enseñar a los protagonistas. Finaliza el cuento. Finalizas el cuento, pues como ya hemos dicho, con una enseñanza. La enseñanza va a ser acerca de la solidaridad. Muy bien, ya que tenemos desarrollado todo esto, ahora les toca también a ustedes hacer todos estos pasos para que la narración sea muy bonita, ¿sí? No se olviden seguir todos estos pasos. A ver, les voy a narrar con todo lo que hemos hecho otra fábula, pero esta fábula va a ser nuestra propia creación. Muy bien, ¿qué hemos dicho? La lección que yo quiero dar a los protagonistas es la solidaridad. Había una vez en un pueblo muy lejano. El pueblo era tan hermoso que todas las aves estaban encantados de vivir en ahí. Todas las mañanas cantaban las aves para que los pobladores de dicho lugar puedan salir complacidos. Entonces, lo que sucede es que las aves cantaban todas las mañanas para alegrarles a los pobladores, porque los pobladores paraban muy tristes. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo se llama ese lugar tan hermoso que hasta las aves se morían por estar ahí? El lugar que se llamaba era la Esmeralda. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué Esmeralda? Porque era un lugar de color verde. Los árboles, tantas flores que existían ahí, era un lugar hermoso. Es por ello que le han puesto el nombre La Esmeralda. Pero había un hecho muy triste. A pesar de tener toda esa hermosura de naturaleza, los pobladores de ese lugar vivían muy tristes. Ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? Porque había un hombre que les gobernaba, el zorro Satuco. Satuco pues era una persona muy egoísta, era muy astuto, era el alcalde de dicho lugar. Entonces, lo que sucede es que ese alcalde explotaba demasiado a todos los trabajadores, a todos los pobladores. Todos los pobladores trabajaban de sol a sol para poder complacer en todas las necesidades al zorro Satuco. Entonces, pasados los días, llega pues nuestro amiguito Carlos. Carlos era una persona dadivoso, era una persona pues bondadoso. Él era una persona adinerada, venía de un lugar muy lejano. Tenía un pelaje brillante. Dice que él pasaba por ese lugar, por los caminos de ese lugar. Las piedras saltaban de alegría al verle a Carlos. Carlos pasaba por ahí, los árboles le daban más sombra para que los rayos del sol no lo puedan dañarlo. Entonces, Carlos se había quedado tan maravillado por ese lugar tan hermoso y él sintió más curiosidad y fue a buscar a los pobladores de dicho lugar. Al llegar a la población se da con una gran sorpresa. ¿Qué había pasado? ¿Cómo eran nuestros pobladores? Los pobladores pues vivían en una situación paupérrima. Las casas pues estaban destrozadas, no eran bien construidas.
heridas, las personas vivían con harapos. Entonces él se sintió tan triste al ver que la población estaba así. Lo que él pensó fue lo siguiente: voy a ayudar a todas estas personas para que puedan salir adelante y no estén en esta situación. Entonces ahí aparece nuestra amiguita Paquita. Paquita se entrevista con Carlos porque Paquita era pues una persona, era la persona quien lideraba al grupo de las personas que estaban en una situación de pobreza, ¿no? Entonces Carlos se entrevista con Paquita y le cuenta la situación del por qué estaban en ese caso. Entonces Carlos, el gato Carlos, empieza a ayudar a los pobladores. Los pobladores poco a poco empiezan a rebelarse. ¿Contra quién? Contra el zorro Satuco. Una vez que se hayan rebelado ellos, empezaron ¿a qué? Empezaron a generar su propio ingreso. Lo que sucede es que Satuco, al ver que ya no trabajaban los pobladores para él, Satuco empieza a caer económicamente, pierde su cargo, ya no tiene el cargo, ya no tiene gente que pueda trabajar. Hasta los pavos reales, que eran sus ayudantes de Satuco, ya no quieren trabajar para él. Entonces Satuco pues cae en la más pobreza, en la miseria cae, y los pobladores empiezan a generar su propio ingreso. Genera su ingreso, Satuco empieza a caminar con sus harapos, pidiendo limosna por toda la calle. Los pobladores, al ver que Satuco que los pobladores vieron que Satuco estaba en esa condición de pobreza, empiezan a ayudarlo. Le ayudan para que él también pueda tener una estabilidad económica. Entonces, los pobladores no sintieron ningún tipo de rencor a pesar de todo lo que les haya hecho Satuco. Empiezan a ayudar y empiezan a trabajar. Entonces, ¿cuál era la lección que le han dado a Satuco? Que a pesar de todas las cosas que él, Satuco, haya hecho a todos los pobladores de ese lugar, ellos no han sentido rencor. La primera enseñanza. La otra enseñanza, que han sido solidarios con Satuco para que pueda salir de esa situación de pobreza. Espero que les haya gustado la fábula que yo les he contado, porque ha sido una creación gracias a todos estos pasos que nosotros hemos escrito aquí en la pizarra, ¿no? Ahora les toca a cada uno de ustedes trabajarlos, sus trabajos de su libro, ¿no? De su libro de plan lector. No se olviden de seguir todos estos pasos y elaborar su propio cuento. Eso es todo, mis queridos niños, y hasta pronto.